Hola, en este video vamos a estudiar cómo pasar de una ecuación diferencial ordinaria de orden superior a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1. Arranquemos definiendo qué es una ecuación diferencial ordinaria de orden superior. Vamos a decir que una EDO de orden superior tiene la forma siguiente: y derivada enésima. O sea, la derivada enésima de una función es igual a la función f, que siempre recuerden que es una función conocida, que depende de t, de i', de i segunda, hasta de in menos 1. O sea, depende de la función y y de todas sus derivadas hasta la de orden n menos 1. O sea, la derivada enésima depende de todas las anteriores. Bueno, t es la variable independiente, y es la variable dependiente de t, ¿no? Es i de t, y f es conocida. Acá tenemos un ejemplo. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 3. Es la derivada tercera, se calcula como la raíz de t, o sea, depende de t, en este caso explícitamente. Después se le suma 2 por i prima, o sea, acá hay también dependencia explícita de i prima, y después se le suma la i segunda al cuadrado. Entonces, la i tercera depende de la función de la variable t y de la y y sus derivadas. La gracia de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior es que, además de los problemas de valores iniciales, como definimos para las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1, también se puede definir otro tipo de problema, que son los problemas de contorno. Bueno, arranquemos definiendo cada uno de ellos. Un problema de valores iniciales para una EDO de orden superior es lo siguiente: es encontrar una función que satisfaga la ecuación diferencial ordinaria en el intervalo que estamos estudiando y además tiene condiciones iniciales. Este es el PBI. Las condiciones iniciales, fíjense que son tantas como el orden de la derivada. O sea, hay una primera condición sobre la y, una segunda condición sobre la derivada de y, después la tercera no la escribí, pero sería sobre y segunda, y así hasta la derivada n menos 1. O sea, tengo condiciones sobre las anteriores derivadas de i. O sea, no la de in, sino todas las anteriores. In-1, in-2, hasta i', y también la i sin derivar. Son n en total. A esas condiciones, en este caso, las estamos llamando i sub 0, i' sub 0, pero son números, ¿sí? Van a ser datos para nuestros problemas en particular. Pongamos un ejemplo. Esta es una EDO, una ecuación diferencial ordinaria, en un intervalito, y acá estarían las condiciones iniciales. Esto es un PBI para una EDO de orden superior. Fíjense que tenemos tres condiciones iniciales, todas en el tiempo inicial, ¿no? En t sub 0, son números los datos que nos dan, y corresponden a i e i segunda, porque la EDO es una EDO de orden 3, tiene hasta la derivada tercera. Y acá, bueno, podemos ver que esta es la función f, que depende de t, de i y de i segunda. En este caso también depende explícitamente, pero recordemos que podría no depender de alguna de ellas y seguiría siendo una ecuación diferencial ordinaria de orden 3, o de varias de ellas. Bien, ¿cómo resolvemos una EDO de orden n? En general hay una estrategia que es bastante usada, que es la siguiente: transformamos la EDO de orden superior en un sistema de ecuaciones diferenciales. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial de orden ordinaria de orden n, o sea, hasta la derivada enésima aparece en la ecuación, y del otro lado tenemos la función que depende de t, de i, de i segunda, y hasta de in menos 1. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir definiendo nuevas variables. A la i' la vamos a llamar i1, como si fuera una función distinta de i. Tenemos i1, a la i segunda la vamos a llamar i sub 2. I sub 2 es una función diferente de i1. Y así todas las derivadas hasta la última, que bueno, la vamos a llamar obviamente i sub n menos 1. Entonces nos quedan unas nuevas variables. Todas estas i sub algo son variables nuevas que las vamos a definir de esta forma, ¿no? Así lo que dije recién. I' es i1, i segunda es i2, y la última. Pero hay una relación entre las variables estas que definimos, no son cualquier cosa. Por ejemplo, si yo derivo i', me da i segunda, o sea que la derivada de i1 tiene que ser i2 para mantener la igualdad, y así sucesivamente. Entonces lo vamos a escribir de esa forma. La i' es i1. Si yo derivo la i' me da la i segunda, entonces la derivada de esta es esta otra de acá. O sea, la derivada de i1 es i2.
Y eso es lo que dice, I1' es I2. Y así todas las demás. O sea, en realidad cada una de estas que definimos es la derivada de la anterior. Eso es lo que dice, ¿no? I1 es la derivada de I, I2 es la derivada de I1, y n-1 es la derivada de IN-2. Bien, entonces la ecuación diferencial se transforma en lo siguiente, ¿no? Y la derivada enésima es la derivada, la primera derivada de la n-1. Entonces la función esta ahora no depende de I, de sus derivadas, sino que depende de I y de las otras funciones que definimos, de I1, de I2 hasta IN-1. Bien, veamos en un ejemplo cómo sería esto en algo que no sea tan genérico y tenga hasta n derivadas. Supongamos nuestro ejemplo de recién, que era una ecuación diferencial ordinaria de orden superior de orden 3, ¿no? Con la f que dependía de I y de I segunda. Lo que vamos a hacer entonces es, como tengo dos funciones acá, definir esas dos variables nuevas. Vamos a llamar a I', la vamos a llamar I1, y a I segunda, I2, ¿sí? O sea, T e I no las definimos de ninguna forma. A partir de las derivadas las vamos a empezar a definir. Entonces, el sistema queda de la siguiente forma, la ecuación diferencial ordinaria, perdón. Es la derivada tercera, o sea que es la derivada de I2, porque es la derivada de I segunda, ¿no? Y tercera es la derivada de segunda, así que derivo de esta, me queda la derivada de I segunda. Y cuando en la fórmula reemplazamos, menos 4 coseno de t queda igual, y queda igual, pero donde dice I' vamos a poner I1, y donde dice I segunda vamos a poner I sub 2. Entonces este es nuestro nuevo PBI. Bueno, este no, el que tenemos acá abajo es el nuevo PBI, que acá este es el nuevo sistema, ¿no? Simplemente. Nos queda entonces que la derivada de I es I1, la derivada de I1 es I2, y la derivada de I2 es la fórmula esta, correspondería a I tercera, ¿no? Bueno, es la fórmula que tenemos acá. Observen que en este sistema las únicas derivadas que aparecen están acá a la izquierda del igual y son todas derivadas primeras. Esa es la gracia de hacer este proceso, de pasar de una ecuación diferencial ordinaria de orden superior a algo que es todo de orden 1. Las condiciones iniciales también van a cambiar. Yo no podría poner estas mismas condiciones porque yo acá ya no tengo definido quién es ni I' ni I segunda. Pero sí sabemos que llamamos I' a I1, I segunda a I2. Entonces las condiciones van a cambiar y quedan de esta forma. La primera no cambia. La que era sobre I' la vamos a llamar que es sobre I1. O sea que nos queda I1 en 0 vale 1. E I segunda en 0 la vamos a cambiar por I sub 2 en 0 vale menos 1. Este entonces es el PBI del que estamos hablando. Transformamos un PBI para una EDO de orden superior en un sistema de ecuaciones todas de orden 1, cambiando también las condiciones iniciales. Bueno, conclusiones entonces. Si tenés un PBI para una ecuación diferencial de orden superior, perdón, ecuación diferencial ordinaria de orden superior, que es este estilo, el PBI lo vamos a cambiar. La ecuación diferencial la vamos a cambiar por un sistema de ecuaciones. Y las condiciones iniciales las vamos a cambiar por otras condiciones iniciales sobre esas nuevas variables que definimos. ¿Qué sucede entonces ahora? Tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1, y esto sabemos resolverlo porque lo vimos en la clase, ¿no? Planteábamos un método de Euler o el método de Runge-Kutta para algo así, que bueno, van a tener que ver con la forma numérica de resolverlo. Bueno, eso es lo que hice. Otra forma de presentarse una ecuación diferencial de orden superior es con un problema de contorno. Un problema de contorno es una ecuación diferencial, como la que vimos recién, pero en vez de tener condiciones iniciales, va a tener otro tipo de condiciones. Entonces, acá aparecen los dos tipos de condiciones que pueden tener. Leamos estas que están acá a la izquierda, las que dicen A. Son condiciones iniciales, ¿no? Son condiciones para el tiempo inicial. Pero también podría darse condiciones finales, o sea, condiciones sobre las funciones que aparecen acá, la I, la I', la I segunda, hasta la IN-1, pero sobre el T final, o sea, dónde queremos que acabe este sistema. Entonces, un problema de contorno va a tener la ecuación diferencial y al menos una de A y al menos una de B, ¿no? Porque si fueran todas de A sería un problema de
de valores iniciales. Si fueran todas de B, se puede reescribir para que también sea otro tipo de problemas de valores iniciales. Entonces tiene que tener una de A y una de B al menos. En total, recuerden que tiene tantas condiciones iniciales como el orden de la derivada, así que si hay n, pero hay una de A y una de B que ya están elegidas, quedan n-2 para elegir cualquiera de A o de B. O sea, podemos completar las condiciones iniciales faltantes con datos de este estilo o datos de este otro estilo. Bueno, acá tenemos un ejemplito. Esto es una ecuación, un problema de contorno para una EDO de orden 2, ¿no? La ecuación diferencial es de orden 2, se puede ver que la derivada segunda depende de t, de i y de i', para un cierto intervalo de tiempo, que arranca en 0 y termina en 1, y las condiciones que nos dan son las 2 sobre i, no hay una sobre i y otra sobre i'. Son las 2 sobre i, una en tiempo inicial y una en tiempo final. Tiene que haber 2 porque es de orden 2 la derivada, y efectivamente. Bueno, este problema también se puede resolver. Nosotros no lo vamos a resolver en la clase, pero se los quería contar como para que lo conozcan. Bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.